Día de hoy vamos a ver los resultados de The Cheesecake Factory, una compañía que, como sabéis, tenemos en cartera, por lo cual de avisar de ello antes de hacer el análisis de estos resultados. Tenemos a la compañía en cartera desde principios de años a un precio promedio de 34,05 dólares por acción, ¿de acuerdo? Así que la compañía nos ha presentado resultados del segundo trimestre de 2023 y vamos a ver qué tal han ido esos resultados. Unos resultados tras los cuales la compañía registró una caída del 8% a cierre de mercado, y una vez abrió el mercado en la siguiente sesión de la publicación de resultados recuperó el 100% de lo perdido, por lo cual la compañía ha salido de la presentación de resultados completamente plana, digamos, ¿no? Vamos a ver entonces estos resultados, ¿no? En resumen, pues son bastante buenos, en mi opinión. La compañía regresa a la rentabilidad, logra un muy buen rendimiento y parece que continúa a toda potencia hacia ese regreso a la rentabilidad. El segundo trimestre, ya entrando a saco, la compañía registró 866 millones en ingresos, un 4% más que en el mismo trimestre del año anterior, y plano totalmente frente al mismo trimestre de este año. Perdón, frente al primer trimestre de este año. Los beneficios netos fueron de 42,7 millones, es decir, un 44% más que el mismo trimestre del año anterior y un 40% más que el primer trimestre de 2023. El EPS aumentó hasta los 0,87 dólares por acción, segundo récord histórico solamente superado por el primer trimestre en 2018, por lo cual registra un aumento del 74% frente al mismo trimestre en el año anterior y del 55% frente al EPS del primer trimestre de 2023, gracias en parte también al efecto de las recompras. Así que sí, para mí la compañía pues ha registrado unos resultados muy sólidos y parece estarse recuperando más rápido de lo que yo podría esperar. Al anuncio de estos resultados, ¿no? Como comentaba, resultados máximos de beneficios, las acciones cayeron un 9% post-market. Sin embargo, a la reapertura al día siguiente recuperaron el 100% de lo perdido y continuaron su cotización incluso con una ligera subida. La causa de esa caída inicial probablemente pues, haya sido el dato de crecimiento de ventas comparables del negocio principal de Cheesecake Factory, que ha crecido solo el 1,5%. ¿Vale? Para quien no conozca la compañía de Cheesecake Factory, no solo es el conglomerado de Cheesecake Factory, sino que cuenta además con el conglomerado de North of Italy, ¿vale? Que es otro segmento de restauración, y Fox Restaurant Concepts, que incluye Chillwild, ¿vale? Por lo cual cuenta con varias cadenas de restaurantes, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y es el negocio principal, que sigue siendo de Cheesecake Factory, ya que los otros dos elementos fueron adquiridos en 2021, pues ha registrado un crecimiento de ventas comparables quizás más débil de lo esperado, ¿no? Al 1,5%. Sin embargo, pues debieron de dar algunas explicaciones en la llamada o algunos argumentos que convencieron al mercado y hicieron que se recuperara la cotización al completo, ¿de acuerdo? Lo iremos viendo. Ahí tenemos el dato del CEO de la compañía, ¿no? Que nos dice que se sienten orgullosos de marcar su tercer trimestre consecutivo de recuperación hacia márgenes previos a la pandemia. Pues la verdad que la compañía registra realmente unos resultados que parecen bastante buenos o una recuperación bastante contundente, ¿no? Sin embargo, bueno, lo cierto es que crecer ese 1,5% en ventas comparables quizás haya causado cierto pánico o cierta desconfianza en la recuperación de la compañía, ¿no? En 2022, la compañía continuó sufriendo los efectos del COVID y logró crecer, pero a un ritmo evidentemente mucho más lento. Los beneficios del año pasado fueron ínfimos comparados con los que la compañía va a registrar este año. De hecho, para que os hagáis una idea, en lo que va de año ya la compañía está generando un beneficio neto más alto que en todo el 2022, por lo cual sí que hay una recuperación bastante evidente. Luego nos dicen también que se mantienen, dicen, en su objetivo de crecer el número de unidades con fortaleza
aunque han bajado ligeramente el guidance, ¿no? También puede ser esto otra cosa de lo que haya causado la caída. No el guidance de venta como tal, que mantiene ese guidance, de hecho lo incrementa ligeramente, sino el guidance de unidades de nuevos restaurantes para el año, ¿no? Antes decía que abriría entre 20 y 22, ahora dice que abrirá máximo 20 restaurantes, ya que está teniendo algunos problemas respecto a lo que vienen a ser los permisos de apertura y de construcción, por lo cual está luchando contra eso la compañía, lo cual ha ralentizado ligeramente pues, ese propósito del año, ¿no? Comentan también la compañía que está teniendo, aparte de esos retrasos de apertura y de retrasos en la construcción, está teniendo algún tipo de problema adicional a la hora de llevar a cabo el lanzamiento de los nuevos restaurantes, ¿no? De ahí esa ligera bajada de objetivo de unidades para este año, que siguen siendo 20 frente a las 22 estimadas. O sea, es decir, se queda dentro del guidance que había ofrecido, pero en el rango bajo. Quizás el mercado descuenta que haya dudas de que sea capaz de abrir incluso esas 20 tiendas, aunque luego la compañía se encarga en la llamada de ganancias de dejar claro que sí, que esas 20 tiendas pretenden abrirlas y que los problemas están siendo más bien por un tema de que las ciudades a la hora de conceder las licencias están yendo muy despacio y es lo que les está frenando, pero no tienen ningún problema, dicen, más allá de ello, ¿no? De las 20 tiendas que pretenden abrir, 6 serían de Cheesecake Factory, 5 de North of Italy y 9 de FRC, ¿no? De los cuales 3 serían Floor Chill, que es ese otro segmento nuevo, joven del negocio. Recordemos que en el primer trimestre marcaban un crecimiento de ventas comparables del 5,7% y la compañía esperaba abrir entre 20 y 22 restaurantes en el año fiscal, ¿no? Por lo que, evidentemente, ahora creciendo al 1,5% en ventas comparables en The Cheesecake Factory y diciendo que va a abrir el rango bajo de tiendas serían las dos causas principales que identificaría para ver esa caída, que es una caída pues más bien mirando en el corto plazo, ¿no? Porque realmente al negocio a largo plazo parece que no le pasa absolutamente nada y por eso se recuperaría inmediatamente, por lo cual no me pude aprovechar para ampliar la posición. En cuanto a la deuda, parece que no ha cambiado nada. La compañía sigue contando con más de 330 millones de liquidez, con lo cual no tiene problema para enfrentar un crecimiento a corto y medio plazo. Y en cuanto a la deuda, se sitúa en los 475 millones de deuda total, menos de 385 millones de dólares si lo ajustamos con la caja. Deuda compuesta principalmente, ¿por qué? Por 345 millones en notas senior convertibles al 0,37%, un tipo ridículo positivamente y que no les vence hasta 2026, por lo cual están bastante protegidos de la subida de tipos y aparte cuentan con 130 millones en la línea de crédito revolving de la compañía, por lo que no veo problemas a nivel de deuda positivamente, ¿no? La compañía cerrará el año con un ratio deuda neta EBITDA inferior a las 1,5 veces, por lo cual yo creo que cuentan con una deuda bastante saludable, ¿no? Aquí, bueno, nos especifican que cuentan con 321 restaurantes en total, aunque luego veremos un dato, una tabla que nos muestra el dato más completo, ¿no? Vamos a irnos a los estados financieros, ¿no? Bueno, más bien a la cuenta de pérdidas y ganancias, que es la única que se nos transmite en el primer trimestre, segundo trimestre, ya que la compañía no nos ofrece unos estados financieros completos del primer semestre. Pero es algo habitual que hace la compañía y que la verdad que tampoco nos surge ver los resultados globales de la compañía en un trimestre puntual, ¿no? Así que no tengo ningún problema en esperar a los resultados anuales. En cuanto a los ingresos, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una mejora de ingresos en el segundo trimestre del 4% frente al segundo trimestre de 2022, una mejora de ingresos en el primer semestre del 6,5% frente al primer semestre del 2022, por lo cual estamos teniendo un crecimiento
bastante fuerte, incluso por encima de mi escenario, que era de en torno al 5%. Parece que se va a quedar conservador, veremos, aunque todavía queda toda la segunda mitad del año y hay que ver cómo lo gestiona, ¿no? Pero generalmente el cuarto trimestre suele ser el trimestre más fuerte del año y el tercero el más débil, por lo cual deberían compensarse y generar más o menos lo mismo que ha generado la primera mitad del año, ¿no? Por lo cual, bueno, a priori a nivel de crecimiento bastante bien, ¿no? En cuanto a los costes es donde está quizás el premio o lo mejor de estos resultados, ¿no? El coste sobre venta, ¿no? La compañía ha manifestado unos resultados bastante óptimos, donde el porcentaje de coste sobre ventas ha disminuido en 1,3 puntos porcentuales, lo cual es una mejora relevante, ¿no? Impulsando el beneficio de la compañía en este año fiscal, tanto en el segundo trimestre como en lo que llevamos de año, ¿no? Mejorando semestralmente en 60 puntos básicos, ¿no? O un 0,6%, como lo quieran ver. Pues, por otro lado, los gastos de mano de obra también han disminuido en el entorno del 1,3% en el segundo trimestre, ampliando aún más esa mejora de márgenes en lo que va de año. Otros costos y gastos operativos se han mantenido estables y en lo que va de año vemos cómo se empeora ligeramente en los 20 puntos básicos, los gastos generales y administrativos, aunque ese impacto es verdad que no es demasiado relevante y en conjunto pues vemos una mejora total en los costos y gastos que suponen ahora el 94,5% de los ingresos, es decir, un margen operativo del 5,5%, mejorando sustancialmente ese 3,4% del mismo trimestre en el año anterior. Para el conjunto del año 2023, el primer semestre marca un margen operativo del 4,5% frente al 3,3% del año anterior, por lo cual vemos cómo este segundo trimestre ha impulsado significativamente esa mejora, ¿no? de márgenes operativos, por lo cual muy buenos resultados del segundo trimestre en mi opinión. Por otro lado, la compañía sigue beneficiándose de las pérdidas consolidadas en la pandemia para pagar una tasa impositiva muy inferior, ¿no? Ayudándose de esos impuestos diferidos, que también beneficia al impulso del beneficio neto. Así, la compañía registra un beneficio neto de 42,6 millones de dólares en el segundo trimestre frente a los 25 millones que registraba en el segundo trimestre en 2022, con un margen neto del 4,9%, muy por encima de ese 3,1% en el mismo trimestre del año anterior. En lo que va de año, la compañía ha registrado un margen neto del 4,1% frente al 3% del año anterior, alcanzando ya los 70 millones de beneficios netos. De manera que, de continuar así, podrá registrar a cierre de año en torno a los 140 millones de beneficios netos normalizados. Y encima, lo que logrará quedar por encima de las estimaciones del mercado, que esperan en torno a los 130 millones de beneficio neto. Además, como adelantábamos, el beneficio por acción se ha incrementado sustancialmente, no solo por la mejora de beneficios, sino también por esa recompra de acciones que ha llevado a cabo la compañía en los últimos 2 años, sobre todo desde la caída por la pandemia, ¿no? Este año, frente al año anterior, la compañía cuenta con 3,65 por ciento menos de acciones en circulación frente al año anterior, fruto de las recompras, después de haber diluido en el 2021 y en el 2022. En el 2021 hizo una emisión de acciones preferentes para afrontar los desafíos de la pandemia, ¿de acuerdo? Y recompró todas esas acciones en el año fiscal 2022. Y parece que por fin hay recompras netas de acciones, ya que la compañía emite también stock options todos los años para retribuir tanto a la directiva como a los empleados. Por otro lado, ¿no? Esta tabla pues, es bastante relevante para ver cómo se están comportando los distintos segmentos del negocio, ¿verdad? Aquí es también donde se ven los datos, perdón, más relevantes. En primer lugar, Cheesecake Factory ha logrado crecer al 1,8% en el segundo trimestre, siendo el negocio principal, aunque sabemos que es el negocio pues, más muerto, por así decirlo, ¿no? Es el que menos crece, es el más consolidado. De ahí la relevancia de las adquisiciones de los otros dos negocios que hizo, ¿no? Aquí vemos como North of Italy logró crecer en el segundo trimestre un 17,2%, aunque, ojo, aún por debajo de las expectativas de crecimiento de este segmento, que se espera que crezca el 20% en unidades
Y, por otro lado, FRC logró crecer al solo 9,5%, mostrando también una alta debilidad, ya que este segmento se espera que crezca en el medio y largo plazo a tasas del 15-20% a nivel de unidades, más lo que sea incremental de ventas comparables, ¿correcto? Por lo cual, ahí vemos resultados un tanto débiles que también podrían impulsar a esa caída de las acciones, aunque, como digo, pues se recuperaron, ¿no? Al final me da lo mismo el movimiento que haga la acción a corto plazo, pero sí que me pareció curioso porque cuando me saltó la notificación en Investing de los resultados, vi que caía un 8%, era por la noche, y al día siguiente vi que abrió creciendo un 0,15. Entonces, me sorprendió lo volátil que es el mercado, y eso que es una compañía pequeña, de unos 1.800 millones más o menos de market cap, pero que tiene aún bastantes analistas. Es verdad que ya no se habla de ella, está un poco olvidada, pero sí que tiene bastantes analistas, por lo cual no es una empresa desconocida como tal, y me sorprendió la volatilidad ridícula en ese periodo tan corto de tiempo, pero bueno, se queda como anécdota. En lo que va de año, Cheesecake Factory ha crecido un 4,6%, nada mal, por lo que el frenazo ha llegado en el segundo trimestre, como vemos. North of Italy ha crecido un fuerte 18% y muestra la mayor solidez del grupo, y FRC por su parte crece un 13,5%, por debajo de expectativas. Aún crecen a un ritmo bastante más bajo frente a lo que deberían de crecer estas líneas de negocio, ¿no? Aunque luego nos dan algo más de detalle en la llamada de ganancias al respecto. Si nos vamos a las ventas comparables, Cheesecake Factory crece un 1,5% solamente, North of Italy un 8% y FRC un 4%, por lo cual el dato inicial que aparecía en el comunicado de que las ventas comparables sean del 1,5%, se refería solo a Cheesecake Factory, ¿vale? Y eso quizás también pudo ser un mensaje confuso que impulsaría esa caída inicial rápida de las acciones. ¿A qué me refiero? A que la compañía, antes de la llamada de ganancias, emitió el comunicado oficial de los resultados, y en él ponía que el crecimiento de ventas comparables había crecido un 1,5%. Yo al leerlo me sorprendí y de hecho dije: "Joder, pues la caída está más que justificada", porque si está creciendo solo al 1,5%, la verdad que es una debilidad bastante significativa del negocio, porque eso significa que las otras 2 divisiones van muy mal. Pero luego, en la llamada de ganancias, publicación del documento oficial, se ve que quien crecía el 1,5% era solo Cheesecake Factory, ¿no? El resto de unidades, pues, siguen creciendo, pues, a un ritmo considerablemente más sólido. Em, los restaurantes, Cheesecake Factory ingresaron 12,4 millones por unidad, los North of Italy 8 millones y los FRC 7,4 millones de dólares por unidad, ¿no? Como KPI. Vemos que el segmento que ha generado pérdidas trimestrales ha sido FRC, aunque salva los ingresos semestrales operativos por encima por encima incluso de North of Italy, ¿no? Sin embargo, el elemento otros, que es el que registra pérdidas operativas de 108 millones en lo que va de semestre, es decir, un 15% más. Se incluye los restaurantes de Flower Chills, de FRC, pero que se ponen aparte porque se está invirtiendo aparte en esa gama de restaurantes separada de lo que es el bloque FRC, ¿no? Y incluye también los Grand Luxury Café que tiene la compañía, los conceptos en Asia y los restaurantes con acuerdos comerciales internacionales, ¿de acuerdo? Y hasta aquí tendríamos los resultados de la compañía en este segundo trimestre de 2023. Lo que vamos a hacer ahora es ver la llamada de ganancias, ¿no? Porque es también bastante relevante. Por lo cual, vamos a ver qué es lo que nos dice la directiva en esta llamada de ganancias, y vamos a sacar algunos aspectos claves aquí. Vamos a ver si puedo aumentar el zoom de la pantalla.
Que se vea mejor. A ver cómo se ve aquí. Yo creo que así se ve bastante bien. Así que vamos a verla, porque hay algunas cosas bastante significativas. Os recuerdo, como siempre, que todos los informes, tanto el informe trimestral como la llamada de ganancias en español que veis en pantalla, analizada con los comentarios, incluso la presentación, que también veremos ahora, estarán todos subidos en la web, en marketminds.app. Tenéis la web ahí en ese banner deslizante encima de la pantalla, y allí podréis encontrar toda la información en el área de estudio y tesis dentro de la sala App ya. Dicho esto, vamos allá con la llamada de ganancias, con aspectos destacables, ¿no? Segundo. Vale, aquí nos dice que en combinación con la mayor escala pudieron entregar ingresos netos ajustados más altos en dólares y ganancias ajustadas por acción más altas, generadas en cualquier trimestre en la historia de la compañía, ¿no? O sea, lo que nos están diciendo es que gracias a un tamaño de escala, a una cuestión de apalancamiento operativo, han sido capaces de generar mejores márgenes de beneficio, ¿no? La realidad es que en parte sí, en parte que, bueno, que se vienen de recuperar del desastre de los últimos años tras la pandemia, donde la compañía todavía le ha costado bastante recuperarse, y este está siendo el primer año donde vemos una recuperación realmente plena, ¿no? Y es el causante quizás más destacado de ese crecimiento. Pero sí, también es cierto que esa mayor escala está permitiendo tener un cierto apalancamiento y estamos viendo mejoras de márgenes en el sentido de costos em, costos de venta, ¿de acuerdo? También nos dicen que han tenido un desempeño por encima de expectativas, sobre todo por lo que veo, por esa optimización de costes, ¿no? Nos dicen que gracias a la productividad laboral, a la gestión de salarios, ¿no? A esos mejoras en los indicadores clave de desempeño, ¿no? En ingresos por unidad, en optimización de recursos, pues han sido capaces de lograr esa rentabilidad mejor y ese margen de utilidad neta ajustada del 5% para el trimestre, superando las expectativas, pues no solo de ellos, sino pues de todo el mundo, ¿no? Realmente. O sea, de hecho a mí me sorprendieron los resultados positivamente, ¿no? Nos dicen que el objetivo de apertura de nuevos restaurantes se mantiene en el 6,3, 6,5%. El objetivo es el 7% anual de crecimiento de restaurantes. Sin embargo, como comentábamos antes, han tenido, pues, o dicen que están experimentando, pues, esas ciertos dificultades en cuanto al tema de los contratos, por lo cual en este año, pues la estimación de 20 unidades significaría crecer al 6,3, 6,5% en número de tiendas, ¿no? También nos dicen que creen que están excepcionalmente bien posicionados para atraer, capacitar y retener a miembros del personal de alta calidad, y siguen enfocados en mantener su ventaja competitiva, invirtiendo en su gente y apoyando mejoras continuas, ¿no? En las facetas de dotación de personal. Y en eso, pues evidentemente hay que estar de acuerdo, ¿no? En el tema de la empleabilidad son líderes, es una compañía que lleva más de 10 años entrando en la lista Fortune de las 100 mejores empresas para trabajar, y elegida además en 2023 como el mejor lugar de trabajo para los millennials, por lo cual no cabe duda de que en ese sentido, a nivel de gestión de personal, la compañía es una líder mundial que cuenta con más de 60 solicitudes de trabajo por cada oferta lanzada, ¿no? Y donde pues parece que todos los empleados se sienten cómodos de trabajar, lo cual es un upside que ayuda a que el rendimiento sea mucho mejor. Las ventas de los otros segmentos, que no son Cheesecake Factory, es decir, North Italy, FRC y las pastelerías, las tiendas internacionales, etcétera, representan ya el 22% de las ventas, ¿no? Por lo cual parece que esa diversificación de la compañía cada vez va teniendo algo más de peso, ¿no? Lo cual es positivo teniendo en cuenta que el negocio principal ya crece a un ritmo eh, al de la inflación y poco más, ¿vale? O sea, crece ya al 2, 2,5%, eh, entre
Entre apertura de nuevas tiendas y crecimiento de ventas comparables, ¿no? Este año está creciendo un poco más porque ha abierto más tiendas, pero tiendas no, bueno, cuando digo tienda me refiero a restaurantes, pero vamos, que la cosa es que es el negocio más apagado, ¿no? Hemos visto que crece al 2 y pico, 3%, mientras el resto del negocio te crece en ventas comparables al 8%, North Italy o FRC al 4%, por lo cual, evidentemente, es positivo para nosotros que cada vez los otros segmentos tengan más peso en el total de las ventas, aunque todavía hay mucho trabajo allí y tienen mucho para crecer, ¿no? Evidentemente la compañía nos dice que tiene, bueno, lo vemos en la presentación, ¿no? Pero nos dicen que tienen espacio para hacer crecer el número de ubicaciones de los nuevos segmentos y más de 200, ¿no? Por lo cual tienen bastante espacio para crecer, pero veremos cómo lo irán haciendo. Nos dicen además a ver, me he saltado aquí una página. em, Vale, no. Sí, nos dicen además que devolvieron 23 millones a los accionistas en forma de dividendos y de acciones. La compañía, la verdad, que en cuestión de gestión de capital, yo diría que son bastante eficientes. Si nos vamos al gráfico de la presentación, podremos ver cómo la compañía utiliza el capital generado, ¿no? Esos beneficios para CAPEX de crecimiento y luego principalmente usan los recursos para recompras de acciones que normalmente lo que hacen es regular la dilución debido a las stock options y también emiten dividendos, ¿no? Normalmente más del 50% de los beneficios se reparten ya sea vía dividendos o vía recompras, ¿no? Y normalmente de forma conjunta, pero prima normalmente las recompras, pero sobre todo para compensar esa dilución, ¿no? Que tiene con las stock options. Este año estamos viendo cómo vuelven a haber recompras netas tras las diluciones de 2021 y 2022, ya que en estos años no hubo efectivo suficiente para cubrir las diluciones y los requisitos de gasto de capital, ¿vale? En cuanto acabemos esta análisis de la llamada de ganancias, os pondré esa presentación de la compañía para enseñaros ese gráfico sobre la distribución de la gestión de reparto de beneficios al accionista, ¿no? Luego nos dice también que FRC, incluido Flower Child, las ventas semanales promedio fueron de pérdidas de $114.700, ¿no? Y otras ventas de FRC totalizaron 65 millones, un 10% más que el año anterior. Y las ventas por semana fueron de 142.300 dólares, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de que este segmento de otros, ¿no? Generó pérdidas para la compañía, como veíamos antes en esa tabla, pero lamentablemente no me explican el por qué. Y la verdad, no me queda claro si es algo que está relacionado con la apertura de nuevas tiendas o la causa concreta, porque la verdad que no me la especifica, ¿no? Voy a ver si soy capaz de preguntarle a la compañía y que me lo desglosen quizás un poco más, pero de momento para eso no tengo respuesta. Es una pena porque habría incrementado sustancialmente más el beneficio, ¿no? Luego nos dicen también que el costo de venta pues, disminuyó 130 puntos básicos, ¿no? ¿Impulsado por qué? Por el aumento de los precios de los menús por encima del nivel de la inflación. Por lo cual, eso es lo que ha hecho que se mejoren los márgenes de la compañía, ¿no? Y eso es un punto clave. Ya cuando hicimos la tesis os comentábamos que una de las cosas fundamentales para que la compañía pudiera seguir creciendo y generando valor era que fuese capaz de subir los precios de los menús por encima de la inflación. Y es verdad que en 2022 le costó bastante y de hecho pues no fue capaz, y ahí lo vimos en los márgenes, que fueron una auténtica sangría. Pero ahora en el 2023 parece que sí que se están viendo los efectos de las subidas de esos precios en la segunda mitad del 2022 y en esa primera mitad del 2023. Por lo cual, eso es algo que hay que tener en cuenta. Perdonad que he visto que tenía el banner de el disclaimer y no lo había quitado.
y bueno, ha quitado un poco de pantalla, pero vamos que todo lo que he ido mostrando sí que se ha estado viendo, ¿no? Pero así podéis ver un poco más la pantalla. Pero dame, porque estoy con esta plataforma nueva y todavía estoy probando y la verdad que no me he terminado de adaptar, pero es verdad que me permite hacer más cosas que la anterior, entre ellas poder emitir en directo directamente en YouTube, algo que a partir de la próxima semana haremos cada vez que hagamos un vídeo para pues, acelerar la transmisión de la información, ya que cuando yo lo grabo, primero lo hago, lo tengo que grabar, tengo que hacer que se procese y posteriormente se sube, ¿no? Y se pierden ahí 2 o 3 horas que cuando una compañía presenta resultados y la gente está con ganas de saber qué es lo que ha pasado, pues se agradece que estén los resultados publicados 2 o 3 horas antes. Así que a partir de ahora, cada vez que haya resultados de una compañía, lo que haremos es ver estos resultados en directo. Vamos con el guidance. Guidance para el tercer trimestre. Nos dicen que están en torno de los 835 millones y los 855 millones en línea con lo habitual. Un Q3 pues más débil. Aún así, pues estaríamos hablando de un crecimiento sólido trimestral, es decir, el Q3 de 2023 frente al Q3 de 2022 del 6% en el rango bajo y el 9% en el rango alto, ¿no? Por lo cual estaría en línea con las expectativas del mercado del torno al 7%, 7,5%, e incluso podría sorprender y quedar por encima, ¿no? No sabemos, pero ojo porque podría sorprender en el tercer trimestre. Nos dicen además una ligera mejora de margen para todo el año, donde nos dicen que anticipan, ¿no? Aquí está, unos ingresos totales para el año fiscal en el entorno de los 3.500 millones, ¿no? Por lo cual beneficia, ¿no? Quizás el guidance un poco al alza. También nos dicen que como dijimos anteriormente, el objetivo es compensar efectivamente la inflación con los precios del menú para respaldar los objetivos de margen, ¿no? Y esperan un objetivo del 4% a nivel de margen de ingresos netos, ¿no? Lo cual supondría unos beneficios netos del entorno de los 140 millones de dólares. Por lo cual eso significaría que la compañía estaría cotizando a 13 veces beneficios con un ROE superior al 36% y con beneficios que se espera que crezcan a doble dígito en los próximos 3 años, ¿no? Por lo cual hagan ustedes sus propias estimaciones sobre la valoración de la compañía. Y ahora nos dicen que anticipan un CAPEX entre 160 y 170 millones para respaldar el desarrollo de unidades este año y parte del próximo, ¿no? Así como dicen el mantenimiento requerido en los restaurantes, por lo cual un CAPEX por encima de lo esperado y que evidentemente pues penalizará a la generación de flujo de caja libre. Ya veremos al respecto al final qué acaban haciendo porque todo dependerá de si son capaces de abrir todos los restaurantes que pretenden o no. También nos dicen que mantienen ese crecimiento de restaurantes anual objetivo del 7%, ¿vale? Eso es lo que os hemos comentado antes, lo cual sin novedad tampoco allí. Vamos a ver algún otro aspecto destacable. Nos comentan, aquí está, que parece que vuelve la estabilidad en los costes, ¿no? Por lo que compensados con la subida de precios están regresando a la previsibilidad, dicen, de las ventas y de los márgenes, ¿no? Y eso es positivo para evitar esas sorpresas y contratiempos, sobre todo a nivel de márgenes, y también porque va a permitir a la compañía dar guidance más precisos como hacía antes de la pandemia. Desde entonces ha dado guidance quizás más volátiles, algo parecido a lo que le pasaba a Canada Goose, por lo cual que haya cierta previsibilidad es un aspecto positivo para nosotros, que vamos a tener una mejor guía sobre lo que puede retornarnos la compañía, ¿no? Con más fiabilidad.
Al final, bueno, resumo la ronda de preguntas porque realmente no hay mucho más contenido a partir de aquí. Pues básicamente se resume en explicar la mejora de márgenes que tiene que ver, por un lado, con la estabilidad de la inflación y la inflación laboral, y por otro lado, la recogida de las subidas de precios del año pasado y de este año. Y otra del 2% que nos dicen que harán en este verano, por lo que se están aprovechando bien de la recuperación para tomar de nuevo márgenes cercanos a niveles prepandemia, aunque eso sí, aclaran que en el segundo trimestre ha ido muy rápido en cuanto a recuperación de márgenes y que no esperan que siga siendo tan rápido, sino pues algo pues más paulatino, ¿no? Así que con eso terminaríamos la llamada de ganancias. Básicamente se centra en eso, las preguntas analistas. A mí la verdad me parece ridículo porque es que le preguntan una y otra vez lo mismo sobre los márgenes, sobre la subida de los precios de los menús, etcétera, ¿no? Entonces, al final, es una pena porque no nos ofrecen mucha más información adicional que en otras ocasiones con, con preguntas más aceptadas, pues permiten, ¿no?, tener una visión más clara del negocio, por lo cual poco más que comentar ahí. No os recomiendo perder el tiempo leyendo demasiado la llamada de ganancias más allá de lo que os he comentado, ¿vale? Os la dejaré subida, como os digo. Vamos con la presentación de la compañía. Nada, simplemente pues comentar algunos aspectos puntuales, ¿no? Nos dicen que tienen oportunidad para más de 200 tiendas en el territorio americano para los nuevos segmentos de ¿qué? De North Italy y de FRC, ¿de acuerdo? Por lo cual, FRC es Fox Restaurant Concepts, como he dicho antes, pero incluye a Blanco, a Culinary Dropout y a Flower Child. Por lo cual, bueno, luego aparte incluye un montón de mini marcas menos relevantes que hay. Las tenéis, la verdad que yo no conozco ninguna. Flower Child la conozco, North Italy la conozco y North Italia la conozco y The Cheesecake Factory, evidentemente, también lo conozco, aunque he de decir que no lo he probado, pero sí que he hablado con gente que sí que los ha probado, que viven en Estados Unidos o que han viajado allí, y las reseñas por todos los lados son extremadamente positivas. Rápidamente, lo que quiero mencionar, por no hacer el vídeo muy largo, por primera vez yo creo que vamos a quedar por debajo de la hora. Am, bueno, aquí se comparan el crecimiento con el 2019, que es prepandemia. Hace mucha esa comparación, pero sinceramente no me parece relevante porque ya han pasado casi 4 años y ya es hora de compararse más bien con el año anterior que con el año de la pandemia, ¿no? Es hora de que le echen cojones y trabajen en mejorar correctamente, por lo cual en el 2021 podría decirte sí, tiene sentido compararse con el 2019, porque compararse con el 2020 es tontería. En el 2022 te lo podía comprar, pero ya en el 2023, nanay. Aquí nos hablan de los ingresos por unidad de negocio, ¿no? En cuanto a Cheesecake Factory, son literalmente de entre los competidores quienes eh, más ingresos por negocio tienen, ¿no? Y de hecho tienen un retorno bastante alto. Pero el check medio, ¿no? El precio del menú medio gira en torno a los $30, que están en la zona media alta de lo que es la industria competitiva, ¿de acuerdo? Ahí tenéis ese dato relevante. Luego nos comentan también, a ver dónde está. Vale, esta diapositiva a mí me parece muy relevante. En ella lo que nos comentan es, a ver si puedo acercar un poco. Aquí está. Y lo que nos comentan es el crecimiento comparable, por un lado, tanto frente al trimestre del año anterior como frente al 2019, que ya lo hemos comentado, pero sobre todo me quiero quedar, como ya hemos comentado, con esto, con los ingresos por metro cuadrado y los ingresos eh, anuales y semanales, que es el dato que nos da la compañía, ¿no? Nos da aquí un ingreso anualizado de 12,4 millones para The Cheesecake Factory,
de 8 millones anualizados para lo que es North Italia y 7,4 millones para lo que es el segmento de FRC, ¿vale? También nos dan los ingresos semanales porque el año, dependiendo de los festivos y de los días hábiles, el año fiscal acaba con una semana más o una semana menos. Entonces, pues también nos da esa medida de ingresos semanales para tener quizás cálculos más precisos, ¿no? Pero yo para los KPIs tengo en cuenta los anualizados y ya está, quizás es complicarse demasiado con los semanales. Nos hablan aquí del crecimiento de las unidades de negocio y nos comentan algo aquí muy relevante en esta parte en la cual lo que nos dicen es que tienen una oportunidad de crecimiento porque el 14% de la industria son cadenas de restauración como ellos, pero 86% son restaurantes independientes. ¿Y qué es lo que pasa? Dicen que estos restaurantes están sufriendo pues todo el tema de la presión fiscal, de la presión de la subida de tipos, de las presiones post pandemia que todavía se están recuperando. Y dicen que muchos de estos restaurantes no van a sobrevivir o tienen altas posibilidades de no sobrevivir, ¿no? Ponen ese dato que comentaba ahí el New York Times en marzo de 2020 y efectivamente desde entonces pues, hemos visto una quiebra de restaurantes tanto en los Estados Unidos como globalmente bastante alta, ¿no? Pero el dato que nos dan aquí es hasta 2021, me gustaría tener el dato a 2022 al menos, para saber se ha reestructurado la industria tras todas las quiebras, ¿no? Pero efectivamente es verdad que al final una cadena en Estados Unidos o incluso en Europa tiene muchas más posibilidades de sobrevivir por sus posicionamiento tanto a nivel de negociación de deuda como a nivel de rapidez de reestructuración frente pues, a una em, a un restaurante independiente, ¿no? Por lo cual, esa oportunidad está ahí, ya tuvieron esa oportunidad con el tema del COVID, se beneficiaron, pero ahora parece que puede que la vuelvan a tener por el tema de las subidas de tipos, ya que hay muchos restaurantes que están con deuda hasta arriba, ¿no? Beneficiosamente no es el caso de la cadena de Cheesecake Factory. Otros datos relevantes que nos dan sobre esto, pues ya hemos comentado todo. Aquí, esta tabla también es bastante relevante. Aquí nos dicen el tamaño promedio de cada restaurante abierto de Cheesecake Factory, ¿vale? Aquí nos lo dan por metros cuadrados, nos dan el target medio de ingreso por unidad por restaurante. De momento, Cheesecake Factory registra por encima, en los 12,4 millones. North Italia registra también por encima, como hemos comentado antes. Y FRC también está de momento registrando toda su división de ingresos por encima, ¿no? En torno a los 7 millones prácticamente. Por lo cual, en ese sentido, están haciendo bastante bien. Donde se están quedando cortos es en el crecimiento de unidades a largo plazo, ¿no? Creen que Cheesecake Factory pueda crecer al 3% en cuanto a número de unidades en el largo plazo, unidades. De momento se está quedando corta. North Italia al 20% también se está quedando corta. De momento este año va a crecer al 17%. Y FRC en torno al 15-20%, por lo cual habrá que ver si todo esto son capaces de conseguirlo o no. Ya lo veremos, ¿no? De todos modos, os recomiendo veros esta tabla bien porque la verdad que tiene bastante datos relevantes. Nos hablan del margen por restaurante y son datos bastante relevantes, en mi opinión. Luego esta gráfica es clave en la cual nos habla de el crecimiento de ventas comparables histórico de la compañía desde el 2008, ¿no? ¿Y por qué es clave? Porque nos dan los datos precisamente el 2008, 2009 y 2010, ¿no? En los años de la mayor crisis financiera de las últimas décadas. ¿Y esto qué implica? Pues bueno, que lo que vemos es que la compañía ha crecido todos los años en ventas comparables, todos los años, a excepción de ¿cuál? De la pandemia, que evidentemente tiene sentido, ¿no? Porque cerraron todo.
y a excepción de los años de la crisis financiera. A que antes de mencionarlo, destacar también que el resto de la industria sí que ha tenido bastantes años de decrecimiento de ventas comparables, ¿eh? Pero Cheesecake Factory no, lo cual eso evidentemente demuestra el éxito y la resiliencia de su negocio, ¿no? De su cadena. En cuanto a la crisis financiera de 2008 a 2010, vemos que las ventas comparables cayeron hasta incluso en el 2009 un casi 7%. Es verdad que en todos los casos cayeron por debajo de lo que cayó la industria, ¿no? Fueron más resilientes que el resto de la industria, pero sí que pueden caerte las ventas comparables en torno al 7%, y eso hay que tenerlo en cuenta donde a la hora pues, de modelar escenarios negativos. En el caso de que llegara una recesión muy grave, tan grave, tendríamos que estar a la altura de la de 2008-2009, pues podríamos ver caídas de ventas comparables en el entorno del 7% en el negocio, ¿no? Aunque, ¿qué pasa? Que eso quedaría compensado porque pretenden abrir un 7% más de unidades anualmente, ¿no? Por lo cual, en ese corto plazo de 1 o 2 años, no se verían los ingresos totales un castigo como tal. Lo que veríamos es una línea plana o incluso una caída ligera de los ingresos, pero no deberíamos ver caída de ingresos de en torno al 7% como fue en el 2008, pero eso fue en ventas comparables, ¿no? Si entramos en Ticker y vemos las ventas totales, vemos que no fue así, que de hecho la compañía pues, fue capaz de crecer en esos años y que en el peor pues se mantuvo plana. O sea, que es lo que venía comentando. Aquí nos da otros detalles sobre los beneficios por acción de los últimos años. Vemos que en este año va a acabar casi marcando récords de beneficios por acción. Pero lo que yo quería comentar antes era esta parte de la gráfica, ¿no? del capital allocation en cuanto a lo que es a la distribución de beneficios a los accionistas, ¿no? Y ahí lo que podemos ver es que la mayoría de inversión se va a ¿dónde? A CAPEX y a recompras. Y eso me parece muy bien porque CAPEX va a CAPEX de expansión, ¿vale? A CAPEX de abrir nuevas tiendas, es decir, la compañía no se da por muerta y todavía tiene espacio para crecer y lo sigue explotando. Y eso es algo positivo, en mi opinión. Y por otro lado, a las recompras. Y en las recompras y en los dividendos es donde la compañía ha repartido la mayor parte de los beneficios de cada año. De hecho, más del 50, incluso del 60% de los beneficios de cada año van a parar directamente al accionista, ya sea por medio de recompras o por medio de dividendos, ¿no? Dividendos que se estrenaron en el 2012. El 2020 no cancelaron, deberían de haberlo hecho. Yo estoy en contra de que lo hayan repartido porque al final quemaron caja. Y en 2021 ya sí que ese dividendo quedó paralizado. Fue cuando ya emitieron esas acciones preferentes pues para financiar la situación, ¿no? A través de qué? De bonos convertibles, ¿no? Y acciones preferentes convertibles que al final pues acabaron recomprando. Por lo cual, en ese sentido, pues estoy bastante contento con la gestión de la compañía, ¿no? Y con esto, pues ya acabamos. Hemos visto todo lo relevante en cuanto a la presentación de resultados. Vamos a dejar estos 50 minutos. Creo que estoy cada vez siendo capaz de recortar un poco más el tiempo y centrarme en lo más importante. E intentaré continuar mejorando. Como siempre, todo el contenido lo dejaré subido en Market Minds. Y con esto acabamos. Muchas gracias y buenas inversiones.